Hola, ¿qué tal compañeros y asesora? El día de hoy estoy con ustedes para presentarles mi evidencia de aprendizaje de esta unidad 3, cuyo objetivo es el análisis y explicación del ciclo de las políticas públicas. Para realizar esta actividad escogí una política pública educativa, puesto que la educación es un ámbito muy importante para el bienestar, de ahí que instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales la consideren como una variable muy importante en sus mecanismos y estrategias de medición del desarrollo y calidad de vida. Por ejemplo, la medición multidimensional de la pobreza en México por el Coneval, el índice de la felicidad nacional bruta en Bután, y el Índice de Desarrollo Humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Bien, antes de pasar al análisis de la política pública que seleccioné, quisiera poner énfasis en el ámbito económico, pues si algo me quedó muy claro en esta asignatura es que si queremos analizar, diseñar, evaluar o inclusive retroalimentar una política pública, es necesario entender la estructura del modelo económico nacional y las circunstancias que pueden incidir en él. En este sentido, es importante y fundamental entender que a pesar que en el Plan Nacional de Desarrollo actual sugiere un modelo económico mixto con tendencia y fundamentos keynesianos, la realidad nos muestra que la mayoría de los indicadores macroeconómicos se enfocan en apoyar la idea de un modelo de libre mercado, incidiendo directamente en los ingresos nacionales y en el Producto Interno Bruto, que es el indicador más importante para realizar el análisis de las políticas públicas. Pero, ¿en qué radica la importancia del PIB en el análisis de las políticas públicas? En que este indicador nos permite medir el total de la suma de los bienes y servicios generados por la nación durante un año y es el referente principal para diseñar la ley de ingresos de la federación y el proyecto de egresos de la federación. Es decir, es el referente principal para hacer los cálculos y formular las propuestas para determinar de dónde van a salir los ingresos y en qué cantidades se van a designar a cada ámbito o ramo social. Bien, por otro lado, también es importante entender que los resultados del modelo económico están sujetos a las circunstancias sociales, las cuales inciden en las leyes de libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, y en el accionar de aquella mano invisible que nos mencionaba Adam Smith. Por ejemplo, en el panorama actual de la pandemia, los ingresos nacionales han decrementado debido a la suspensión de la dinámica mercantil mundial, haciendo que tanto la recaudación de impuestos como las ganancias derivadas de Pemex y el Fondo Mexicano del Petróleo, las dos fuentes más grandes de ingresos de la economía mexicana, disminuyan o se encuentren detenidas y generando gastos, trayendo consigo la disminución de los recursos y fondos para los estados y municipios. Bien, ya entendido el papel de la economía en las políticas públicas, pasaré a hacer el análisis de la política pública de la educación de excelencia, la cual es de orden federal y para toda la nación, y de la cual se desprende el plan de la nueva escuela mexicana como modelo educativo y una serie de programas que tienen que ver con un nuevo diseño curricular, la ampliación de los servicios educativos, la construcción de nueva infraestructura, evaluación y capacitación docente, entre otros compromisos. Dicho lo anterior, pasaré a hacer el análisis de esta política pública a través del esquema y fases que nos proporciona Tapia y otros, con el agregado de una etapa previa o inicial que tiene que ver con la identificación del problema social, su tránsito por las agendas y su definición, es decir, por un diagnóstico, el cual, desde mi punto de vista y de autores como Julio Franco Corso, es de vital importancia, pues es en esta etapa un momento donde se puede determinar si la política pública puede ser factible, si se puede convertir en una especie de elefante blanco o tener algunos o muchos problemas en la fase de implementación. Es por ello, compañeros y asesora, que decidí iniciar este análisis
señalando que la fase de diagnóstico de esta política pública no se desarrolló adecuadamente, pues se partió de una postura predeterminada y de posicionamientos ideológicos que ya se venían manejando desde campaña, los cuales coincidieron con muchas de las ideas de izquierda de la mayoría de los maestros de educación pública, legitimando así un proceso directo o de tránsito inmediato que se realizó sin discusiones del problema de la agenda pública a la agenda de gobierno, marcando así la definición y caracterización del problema y el rumbo de la nueva política pública. Es en esta etapa que la inconformidad magisterial y las protestas de los profesores aglomerados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fueron los elementos fundamentales para justificar una nueva política pública educativa que ignoró en cierta medida a otros grupos de presión como sindicatos, organismos internacionales y grupos ciudadanos que defendían la política pública anterior. Es en esta etapa también que, además de no considerar a todos los grupos interesados, se descuidó la parte del financiamiento, pues a pesar de que se plantearon nuevos retos y compromisos en materia de construcción de nueva infraestructura, capacitación docente y ampliación de los servicios para lograr esa educación de excelencia, podemos ver que el presupuesto para educación no cambió mucho, o al menos no lo suficiente, pues si se tomara en cuenta la recomendación de la UNESCO, aún faltarían 2 percentiles para llegar a ese 8% del PIB nacional que se requiere en este ámbito. Bien, en lo que respecta a la etapa de formulación de la política pública, podemos identificar que no hubieron muchas propuestas para el análisis, solo se procedió a materializar la propuesta y las ideas ya existentes en un nuevo diseño, pues al ser este un compromiso con el magisterio y con la ideología de izquierda, este se justificó a través del análisis y crítica curricular al documento de la política pública anterior, el de los aprendizajes clave, el cual, tanto para los ojos de los integrantes de la CENTE como para los ojos de los especialistas contratados por el gobierno, no consideraba las condiciones socioculturales y diferencias de la parte sur del país para lograr su objetivo de una educación de calidad. Además de que representaba una propuesta neoliberal que buscaba la eliminación del sindicalismo y los derechos laborales del magisterio a través de diversos institutos, métodos que eran propios del marco empresarial. Atendiendo a lo anterior, se procedió a formular la nueva escuela mexicana con un nuevo currículum, una nueva propuesta de evaluación, promoción y muchas promesas para la sociedad y para el grupo sindical al que más atención se le puso, que es la CENTE. Bien, ahora, en lo que respecta a la fase de la implementación, esta aún no se ha realizado y se tiene programada para el siguiente ciclo escolar con algunos puntos en su contra, entre los cuales podemos destacar que son los mismos docentes y directivos con una mínima formación y actualización en lo que es la nueva escuela mexicana, o al menos eso es lo que sucede en la parte del país. También que las presiones por los integrantes de la CENTE continúan, pues ellos consideran que no se han cumplido con todas sus demandas. Y por último, con una economía debilitada por la pandemia y un presupuesto que apenas se alcanza el 6% del PIB y que solo se incrementó en un 0.5% en relación con el año 2019, haciendo que se ponga en tela de juicio parte de la capacidad institucional de los nuevos organismos, sobre todo para capacitar a los docentes y más aún para poder gestionar social y políticamente la implementación de esta política educativa en un contexto donde los conflictos entre los grupos de presión no han acabado. Y es aquí, compañeros y asesora, que quisiera profundizar un poco,
puesto que considero que en esta etapa es donde el gobierno federal va a tener mayores problemas, sobre todo en lo que respecta a la parte sur del país, pues al no considerar todos los intervinientes e interesados en una etapa de diagnóstico y no haber hecho un trabajo estratégico para conocer a profundidad sus ideas, retomar y descartar algunas, se van a dar casos de rechazo o como lo que va a suceder en el estado de Oaxaca, donde existe un subgrupo de la CENTE, la sección 22, que ya tiene diseñado una política pública educativa desde el 2012, que es el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, el cual considera 5 ámbitos muy importantes que tienen que ver con lo formativo, con la evaluación, el reconocimiento, la infraestructura y el equipamiento. Es esta política regional, política educativa, la que ha sido el estandarte del magisterio oaxaqueño aglutinado en la sección 22 de la CENTE, que aunque ha sido defendida más en el discurso político que en el trabajo educativo, los profesores han presionado y seguramente seguirán haciéndolo para que se convierta en una ley para el estado de Oaxaca y por ende mantendrán su actitud de rechazo hacia la política pública de la nueva escuela mexicana y continuarán con sus protestas. Bien, ya para terminar, en lo que respecta a la última fase de la evaluación y monitoreo, considero que el modelo de evaluación interno que se maneja para los docentes puede, puede tener un mejor impacto en la educación para orientarla a la excelencia, pues plantea una dinámica alejada de la medición fría y de la punición, como lo hacía la anterior política educativa, y por otro lado, en lo que respecta al aprendizaje de los estudiantes y la medición del impacto que se realiza a través de indicadores tradicionales que nos menciona o trabaja el INEGI como índice de alfabetismo, analfabetismo, matriculación, eficiencia terminal, etcétera. Considero que son importantes, pero que deben de ser complementados con otros que nos ayuden a entender mejor el estado actual de las competencias de los docentes y los directivos, de la vida que llevan los estudiantes y el nivel de esquemas emocionales y cognitivos básicos y superiores que son indispensables en una educación y aprendizaje de excelencia. Bien, compañeros y asesora, de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y hasta pronto.